Vamos a preguntar qué es el hongo negro, cómo se está analizando esta situación, y para eso vamos a recibir a la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología de este país. Doctora, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, gracias por su predisposición. Y queremos saber primero si están analizando casos de hongo negro o ya confirmaron en Paraguay. Sí, tenemos confirmado 2 casos de mucormicosis en pacientes con COVID. Ujú. Es importante destacar que estos son los primeros reportes en pacientes con COVID y de hecho que nuestro país, tanto como América Latina, tiene más de 100 casos reportados en la literatura a lo largo de estos últimos 20 años. Ujú. Es una micosis relativamente rara en Latinoamérica. Es importante recordar que India está teniendo un brote de esta enfermedad, pero en la India esta enfermedad es 80 veces más frecuente que en otros países de primer mundo. Ajá, ¿y qué provoca? General, Ajá, ¿qué sí, provoca el hongo negro? este es un moho, es un hongo que se encuentra, por ejemplo, por dar un ejemplo en particular, el moho que vemos en el pan, por ejemplo. Ajá. Uno puede ver que tiene como una coloración negruzca o como unas pelusas. Eso puede ser mucor, como también pueden ser otros hongos que producen enfermedades en el ser humano. Ujú. En el caso del mucor, uno lo adquiere aspirando esas esporas o también al ingerir alimentos contaminados. Ujú. En pacientes que no tienen trastornos inmunológicos o algún problema con sus defensas, estos hongos no producen ninguna enfermedad. Más frecuentemente, antes de la pandemia, esto quiero aclarar, veíamos ya en pacientes diabéticos con mal control metabólico, con niveles de azúcar muy por encima del valor normal. Ujú. En el caso de los pacientes con mucor y COVID, se ven factores de riesgo que potencian y predisponen aún más la aparición de esta micosis. Y en particular hay una revisión que ha reportado más de 100 casos de mucor en pacientes con COVID. El 80% provenían de India y el resto, el 19% restante, eran de otros países del mundo, y ellos encontraron que el 80% de los pacientes que tuvieron mucor eran diabéticos y el 76% había recibido como tratamiento corticoides, ¿verdad? Ujú. Dexametasona, prednisona o similares, que utilizamos en pacientes con complicaciones del COVID. Ujú. Entonces hay una suerte de sumatoria de factores de riesgo que predisponen aún más a pacientes con diabéticos y COVID a Sí, sí, sufrir sí. esta enfermedad. Ahí está la relación, porque iba a preguntarle justamente cuál es la relación hongo negro y COVID. Ahí me la explicó bien. Y se agrava, obviamente. Sí, sí, aparte de eso hay otras situaciones, ¿verdad? Hay un ambiente que favorece el crecimiento de estos hongos oportunistas que aprovechan las defensas bajas del ser humano, y es la hipoxia, ¿verdad? Los niveles bajos de oxígeno, la acidosis metabólica. Entonces hay un terreno que predispone el sobrecrecimiento de estos hongos y pueden producir infecciones que en su mayoría afecta a la nariz, a los senos paranasales Ujú. y la órbita. O sea, Eh, es una infección que afecta la cara del paciente. ujú. ¿Es fatal? La mortalidad global se estima que ronda entre un 30 a 40%, pero cuando hay compromiso intracraneano, hay compromiso de la cabeza, la mortalidad puede ser tan alta como un 90%. Ujú. Para que quede bien claro, a ver, ¿cómo avanza esta micosis? ¿Cómo va avanzando en el organismo? Sí, eso, como te Sí, mencioné sí. anteriormente, estas esporas el Ujú. paciente lo inhala Ajá. y se asienta
en su mayor proporción en la mucosa de la nariz, de los senos paranasales. Y posteriormente produce trombosis, infarto y necrosis de la piel de la zona que infecta. Sí. Entonces es realmente una enfermedad rara, pero muy grave, mutilante, que requiere un tratamiento quirúrgico agresivo y acompañando a eso también un tratamiento antifúngico. Qué bueno que lo haya repetido, porque estaba bueno para que quede claro de en qué consiste o cómo avanza. ¿Es rápido? ¿Tiene un avance rápido? Me refiero, si en India hoy se reportaron 9.000, no hoy, sino se tienen 9.000 casos, ¿hay un avance rápido de este hongo? Lo que pasa es que la epidemiología local de la India lo predispone. Mira que la India está entre el top 10, entre los primeros países que tienen más pacientes diabéticos también. Si no es el número 1, es el número 2, y eso sumado a la incidencia tan elevada de este hongo en ese país es lo que hace que tengan este grave problema, ¿verdad? Sí, o sea, podemos Entonces, decir... Sí. No se espera que nosotros en Latinoamérica tengamos esa situación, ¿verdad? Pero sí es una oportunidad para indicar un control riguroso y estricto de pacientes diabéticos que bajen de peso, que sigan con su medicación, que consulten con el endocrinólogo, y por supuesto el uso apropiado de corticoides. No se recomienda el uso de corticoides en pacientes con COVID leve ni dentro de la primera semana de la enfermedad. Entonces son ambos factores de riesgo que podemos modificar con un buen abordaje terapéutico y también cuidándonos. Si yo soy un paciente diabético, no abandonar mi medicación, dieta y ejercicio para tratar de disminuir el impacto que esto pudiera tener. Si usted está atendiendo a un paciente con este hongo, tiene que cuidarse, puede ser transmisible, aparte de que se cuida ya seguramente por el coronavirus, pero tiene que tener más cuidado todavía, ¿o no es contagioso? Esto no se transmite de persona a persona. O sea, si hay un paciente que está en una sala internado y va a ser evaluado por médicos, enfermeras, eso no se transmite de persona a persona. El hongo está en el ambiente y es básico, o sea, fundamentalmente por inhalación de las esporas micóticas. Bien, doctora, bueno, esperemos que esto pueda ser controlado. ¿Usted cree que sí? ¿Confía que sí? Se han dado estos casos, pero son 2 casos aislados que lo están analizando y han tomado las riendas desde Paraguay en este sentido, ¿no? Sí, de hecho que se está haciendo una búsqueda activa de hongos en pacientes con COVID, y esto lo confirmó hoy el presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiología. Están haciendo estudios de PCR en búsqueda de este y otros hongos, ¿verdad? Para poder saber cómo les va a estos pacientes. De hecho que tenemos también pacientes con COVID y Aspergillus, que es otro hongo muy parecido al mucor, bastante agresivo, que también produce necrosis, puede afectar a los pulmones, a los senos paranasales. Entonces, bueno, estamos en eso y no creemos que vamos a sufrir las consecuencias que están teniendo en India. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la explicación tan concreta que nos dio de qué estamos hablando de este hongo negro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, nos vemos. Lo teníamos a la doctora, bueno, que fue muy clara para explicar de qué estamos hablando. No es contagioso, puede llegar a complicarse, obviamente, en el caso de COVID u otra afección. Es la doctora Elena Candia, presidenta de la Asociación Paraguaya de Infectología. Lamentablemente ha detectado Paraguay, los microbiólogos paraguayos realizan esta búsqueda y han detectado hongo negro en el país vecino.